Hola, hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Se escucha bien? El profesor, ¿sí se escucha? Muy Sí bien, se le escucha, profesor. gracias. Muy buen día a cada uno de ustedes, los que están en la sala. Cerramos la semana con estas 2 horitas para poder culminar lo que es habilidad verbal. Lo que nos quedamos en el texto número 4, ¿no? Pregunta número 14. En la número 4 hablamos acerca de nuestro amigo Giordano Bruno, cómo había sido sacrificado por rehusarse, ¿no? En contra de la Iglesia Católica. Y en la número 5 estuvimos leyendo con respecto a... Y decíamos que, por ejemplo, alguna información de lo que ocurrió o de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, estas informaciones a veces... Profesor, Le escucho. se la escucha intercortado. ¿Se escucha bien, profesor? Muy bien. Voy a ponerme el audífono mejor a ver para que sea más nítido. Ahora sí. Eh, Bueno, se le escucha raro, dice por ahí, ¿no? Ahora sí, no sé si se escucha bien. Ahora sí. Muy bien, a ver, ahora sí me parece que sí se escucha. Ya, entonces les decía que los medios de comunicación masiva, como la parte, como podemos ver, periódicos, pero mayormente en los periódicos, vamos a encontrar ciertas dificultades de información. Entonces, a veces se piensa que lo que está escrito está bien escrita y por lo tanto pues la expreso como tal, creyendo que está bien, ¿no? Pero entonces encontramos en esta forma de poder comunicarnos o poder escribir cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años se van renovando, se van actualizando algunos términos, van variando, ¿no? La forma de escribir, no sus significados, la forma de escribir. eh, entonces, bueno, por ahí me dice se le escucha entrecortados, Sí, profesor, se pero el escucha a internet. veces. A ver, un momento. Probablemente, ¿no? Probablemente sí, sea su internet de, de algún chico. Correcto, gracias. Y les decía claramente que la gramática es una, vamos a decirle, pues es una forma
o es un documento donde nosotros nos expresamos a la gran mayoría y las acepta, ¿no? No cualquier término las acepta la Real Academia Española y aparece en los diccionarios. No, sino son términos que la gran mayoría de los hispanos hablantes o los que hablan el español coinciden y tienen el mismo significado, pues, y le dan un valor importante y le agregan el diccionario. Ya, dice la indiferencia, sí, probablemente sea el internet de hoy, ya, la indiferencia por el uso correcto del español es cada vez mayor. Y el problema está en los medios de comunicación y en el desinterés de los políticos por la enseñanza del idioma y sus, ¿no? Esta partecita, por ejemplo, ¿ya? Esta partecita donde nos dice que los medios de la política y la enseñanza del idioma. La pregunta es, ¿cómo nosotros hemos adquirido, pues, ¿no? El hablar el español? Simplemente la comunicación o nuestro lenguaje es innata, ¿no? Las hemos adquirido gracias a la socialización, pero no nos han enseñado si verdaderamente que los medios de comunicación son las que tienen la gran culpabilidad y o, por ejemplo, por no dar una mayor información con respecto a ello, ¿no? Bueno, Profesor, no se escucha. ahora no sé si se escucha bien porque entré por otro medio. Parece que las líneas creo que están fallando bastante. No, no sé si se escucha. Sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Correcto. Muy bien, Elizabeth. ¿Quién dijo esto que los medios de comunicación y el desinterés de los políticos por la enseñanza del idioma? Dijo nuestro amigo, pues, Fernando Lázaro Carreter, ¿no? Dice el exdirector de la Real Academia Española, dijo que el fallo de los medios se advierte en que cada vez hay más gente que tiene acceso a los medios. ¿Eso qué significa? Que hay mucha gente que recurre a los medios, por ejemplo, a los medios masivos, como el Internet, ¿no? Y entonces hay que darnos cuenta, pues, en el Internet, si existe verdaderamente la buena escritura, ¿no? Si las palabras que están escritas están bien, tienen el mismo significado semánticamente o tienen otro tipo de significación, ¿no? Entonces hay que ver también hay que ver ese punto también, ¿no? Y no solo como, dice, oyentes o como lectores, sino como locutores de radio o en la empresa o de la prensa, perdón. Eso hace que los errores y su difusión se multipliquen. Claro, es cierto, ¿no? Cuando una persona pues se expresa de manera muy distinta, entonces la que la escucha también la va a expresar lo mismo. Y así sucesivamente va creciendo en cadena, ¿no? Y ese término que por primera vez se ha escuchado ya se ha ido ampliando y a todo el mundo les expresa, ¿no? Y como ya es expresada, a veces la Real Academia Española las acepta como tal, ¿no? Ante los periodistas eran menos y tenían formación más consciente, ¿no? Son más lectura, añadió. Hoy cualquiera, recién salido de la facultad, comienza a colaborar con los medios, luego está la rapidez con la que se producen los cambios y con la que se transmiten las noticias. Es cierto. En nuestro medio, por ejemplo, cualquier persona puede ser locutor, por vocación o simplemente por un hábito. O como dice, pues, mi hobby es tal cosa, ¿no? Entonces, esa persona que dice de esa manera, pues, no está muy bien preparada en el campo lexical. O sea, puede desenvolverse, puede tener una buena voz, o sea, la modulación de la voz está bastante extraordinaria y la puede considerar como locutor. Pero para que sea el locutor, es que tiene que hacer uso de un lenguaje adecuado. Y eso es lo que nos dice el texto. ¿No? Dice Carreter criticó también que los periodistas caigan continuamente en clichés de la jerga profesional que empobrecen la lengua y citó, por ejemplo, la repetición constante en otro orden de cosas. El lenguaje ayuda a capturar el mundo, por lo que si
Si se tiene menos lenguaje, menos mundo se captura, sentenció. El término capturar significa pues atraer, ¿no? Es atractivo el término que utiliza. Y como es atractivo, las empleo. La jerga es atractiva. Las vulgaridades a veces son atractivas. Y como son bastante atractivas, las empleo, las utilizo. Y no nos damos cuenta que es un cliché. O sea, es términos inadecuados, son términos incorrectos, son términos vulgos. Y por lo tanto, en la formación o en la expresión escrita o en la parte de la escritura, lógicamente va a ser de manera inapropiada. Nos estaríamos yendo en contra de lo que dice pues las normas de la Real Academia Española. La número 15 nos dice, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál será el tema central de ese texto? Dice A, las limitaciones del B. periodismo escrito. B, el desinterés por el uso correcto del español. Por ahí Tania me dice la letra B. La influencia de los medios de comunicación. Dori me dice la letra B también. La juventud de los periodistas que escriben en la prensa o el abuso de los clichés y la jerga en los medios de comunicación. ¿Cuál sería lo más adecuado? ¿Cuál será? Las limitaciones del periodismo escrito, no, ¿ah? No. Cuando yo digo las limitaciones del periodismo escrito, significa pues que las personas que hayan terminado recién la universidad y están laborando ahí, uno, falta de experiencia, uno, dos, son por necesidades inmediatamente laboran y redactan, y a veces esa redacción es inapropiada. B, el desinterés por el uso correcto del español. No es que se desinteresa, sino que desconocen. Una cosa es desinteresarse y otra cosa es muy Sí. distinto desconocer. Yo conociendo, por ejemplo, las normas de la gramática, no la voy a emplear. Ahí sí estaría hablando de desinterés, pero conociéndolas, pero si desconozco, no puedo, no hay forma alguna. Tengo que esforzarme más, tengo que prepararme más. Entonces, ¿cuál es lo más adecuado? La influencia de los medios de comunicación en el uso de qué? En el uso del lenguaje. Este es lo más adecuado. La letra C. O bien por ahí lo que han acertado. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Quién es lo que influye en nuestra forma de expresión oral o escrita? Los medios de comunicación. ¿Y quiénes son los medios de comunicación? La radio, la televisión, las revistas, los periódicos, ¿no? Y otras más que las complementan, como por ejemplo las redes sociales. Oiga, las redes sociales ni qué decir, ¿no? Ahí hablamos con código. Y estas codificaciones, pues, son clichés, ¿no? Y a veces estas escrituras las plasmamos, pues, en los textos. Y no debe ser de manera apropiada. 16. Un argumento contrario a los planteamientos de Lázaro Cárreter es que el ejemplo de clichés empobrece la lengua, el lenguaje periodístico es el más innovador, la rapidez con que se transmite información provoca errores, la falta de preparación hace que los periodistas empleen clichés, o la juventud de los periodistas aseguran el dinamismo de la información. ¿Cuál sería el tema ahí? ¿Cuál sería? ¿Sería la falta de preparación? ¿Será? Dice, un argumento. El argumento es la tesis, ¿correcto? Dana por ahí me dice la B. El argumento es la tesis, una hipótesis, ¿no? Tengo que sentenciarlas. ¿Por qué? ¿Ya? No sé si se me escucha bien porque por ahí creo que estoy utilizando un volumen bastante bajo. Ahora sí. Entonces, mira ahí. En la letra C, algunos que me están diciendo, la rapidez con que se transmite información provoca errores. No, yo puedo hablar muy rápido, pero de manera correcta. No hay ningún problema. Lo que argumenta acá el autor es que el problema bastante claro, el quien escucha, el quien lee, está adaptándose al lenguaje que está utilizando el emisor. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Eso significa que los medios de comunicación masiva, no las redes sociales, sino los medios de comunicación masiva, como los periódicos, las revistas, no la televisión y la radio, tienen que hacer uso de un lenguaje apropiado. Y al hacer uso del lenguaje apropiado, eso el que escucha y el que lee también la va a expresar. Pero si va a decir cosas innecesarias,
lógicamente, pues, el quien lee y el que escucha va a expresarse de esta misma manera. Si yo digo, por ejemplo, combi loco deja 5 fríos, ¿no? Por decir, ¿ah? Combi loco deja 5 fríos. Combi loco. Un objeto, en este caso, que es una, ¿no? Es una movilidad. No hay movilidades locos o locas. Ahora, no hay frialdad o caliente, pero es connotativo. Hacen uso de la connotación. Frialdad hace una comparación con la persona que deja de respirar, deja de vivir. Es decir, la persona está muerta. Y cuando yo digo combi loca, hace una comparación a que el conductor pues, ha conducido de manera muy acelerada, provocando pues un accidente. Y esta provocación dejó pues una muerte, una persona herida o muerta. Entonces, estas formas como las dicen los medios de comunicación, el quien escucha y el quien lee ya las capta y las expresa. Entonces, lo más adecuado es que hagamos uso del lenguaje periodístico, debe ser de manera innovador y que gracias a ello, las que escuchamos y las que leemos, vamos a mejorar nuestro lenguaje. ¿Correcto? 17. El término cliché hace referencia en el texto a qué cosa? A una idea innovadora, a una expresión triada, a una frase absurda, una palabra compleja, un pensamiento muy elaborado. ¿Cuál sería lo más adecuado? Ahí sí está bastante claro. A una expresión triada, claro, pues, correcto. O sea, redundancia constante. ¿Por qué existe una redundancia, una repetición? Es que el vocabulario es muy pobre. La pobreza lexical no le permite innovar más su escritura y su expresión oral. Y siempre vamos a caer en qué? En una expresión trillada, ¿correcto? La 17, la letra B. 18, dice, según el texto, un factor que determina la proliferación de errores en los medios es la pobreza intelectual de algunos periodistas, el bajo índice central de los hispanohablantes, la ausencia de buenos ejemplos, la falta de control de calidad por parte del Estado, la desidia de la Real Academia frente a este problema. ¿Cuál sería? La pregunta es, Dana me dice la A, según el texto, un factor que determina la proliferación de errores en los medios es ¿qué cosa? Una pobreza lexical. Una pobreza lexical. ¿Por parte de quiénes? No todos, ¿eh? En algunos de los, ¿no? Algunos de los profesionales que se dedican a la rama Ah, de los medios de comunicación, o sea, los periodistas, ¿no? Lógicamente. profesor, la Obvio. 16, ¿cuál era? La 16, la letra B, está Gracias. reaccionando por ahí, creo. Está reaccionando recién, creo, ¿no? Acaba de almorzar, tomar desayuno, creo. 19. 19 dice, los periodistas jóvenes contribuyen al mal uso de la lengua debido a qué cosa? A la introducción de sus escritos muchos términos en jergas, transmiten las noticias con demasiada velocidad, no llegan a los medios suficientemente preparados, no tienen todavía la debida experiencia profesional, son mucho más que los periodistas de antes. ¿Cuál sería? Dice que los periodistas jóvenes, por ahí me dice la letra A, que los periodistas jóvenes contribuyen al mal uso de la lengua debido a qué cosa? A la introducción de sus escritos muchos términos en jergas. Por ahí me dice la letra D. De, A ver, te explico. Yo puedo hablar, Dana me dice la letra C, yo puedo hablar mucha jerga, vulgaridades. Esa es mi forma de expresión oral. Pero la escritura tiene que buscar el lenguaje que puedo utilizar en la escritura tiene que ser limpia. ¿Y qué significa limpia? Utilizar términos adecuados o moderados. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay muchos periodistas acuden a su centro de trabajo y piensan que así como hablan, van a escribir. Estamos en un error. Estamos en un error. Como se dice, con patas, con yuntas, con solis, yo me puedo expresar de esa manera. Pero yo no puedo decir patas o yuntas en mi escritura. Tengo que ser mis amigos,
se están preparando para postular a la Universidad Nacional de Barranca. O sea, la expresión, lo que acabo de decir, tiene que estar basado en un lenguaje correcto, en un lenguaje adecuado. Y por lo tanto, dice, los periodistas jóvenes contribuyen al mal uso del lenguaje debido a que no llegan a los medios, o sea, a los medios de comunicación suficientemente preparados. No es que carezcan de experiencia, sino llegan con ese valor. ¿Eso qué significa? Que piensan, así como hablan, también puedan hacer uso del lenguaje escrito. No. Y ese es un error gravísimo que se comete muchos de los periodistas y lógicamente pues caemos a un término innecesaria y provocando pues a que muchas personas la leen y las expresen de esa misma naturaleza. Por eso le digo a muchos chicos que no lea pues popular, porque el popular hay términos inadecuados, el chino, el mail, ¿no? Y otros diarios que simplemente están basados a información, ¿no? A la información innecesaria. Es un periódico chichas, por eso se le llama. Hay que leer, por ejemplo, El Comercio. El peruano son carísimos, sí, es cierto, pero las informaciones ahí están bastante adecuadas, ¿no? El uso del vocabulario es adecuado. ¿Ya? Bloque número 2. Bloque número 2. Dice, probablemente la condición necesaria más importante para que el proceso educativo en la universidad tenga éxito es la creación de un clima democrático y de confianza. Ojo acá, sea, ¿qué significa? Que el proceso educativo en las universidades, en la universidad, ojo, no está hablando de colegios, sino en la universidad, va a tener éxito siempre y cuando tenga un clima democrático, ¿no? Y cuando yo digo clima democrático, ¿eso qué significa? Pues va a tener mayor confianza en el ámbito del salón de clase, ¿no? Esta tarea del profesor garantiza, dice, es tarea del profesor garantizar que los alumnos puedan expresar libremente sus ideas. Ahí, conocimientos y valores sin temor de burlas. Acá está, ¿no? O comentarios despectivos. Solo de esta manera será posible transformar al estudiante en qué? En un diestro interrogador, confiriéndole los tipos de razonamiento y sensibilidad que son fundamentales para la indagación de lo que quiere saber de la realidad. Pero ¿qué pasaría si el alumno se expresa y no llega a la respuesta? O su intención de la persona a quien está opinando quiere dar ejemplos o quiere llegar a la respuesta, pero lo dice de otra manera, y este puede provocar las carcajadas, las burlas, ¿no? Los chismes y los comentarios negativos frente a la opinión dicha, y entonces este alumno, para una próxima opinión, ya no le va a decir. Uno, por vergüenza, por miedo, ¿no? De las burlas, de las risas. Entonces ese estudiante no va a averiguar, no va a razonar, simplemente que sus informaciones que tiene, ¿no? O que ha leído no son necesarias. Desde su punto de vista, desde su experiencia personal, desde lo que han leído, de lo que han investigado, y que no debe generarse ningún tipo de burlas, que no debe generarse. Y por lo tanto, este va a permitir a que el estudiante sea bastante crítico. ¿Correcto? Bastante crítico. Bien, no sé si se escucha ahora. ¿Se está escuchando? Por ahí me dicen se está abandonando la clase. No, Sí. profesor, se escucha normal. Ah, sí estoy grabando, no se preocupa. Sí estoy grabando. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, oiga, son temas bastante interesantes lo que nos están planteando en los textos, ¿no? Hay que ser bastante claros. El día que ustedes ingresen a la universidad se van a dar cuenta y van a encontrar estudiantes de distintas instituciones educativas que hayan egresado de distintos puntos de nuestro país y cada uno de ellos tiene sus aportes, sus puntos de vista, ¿correcto? Entonces, la uno dice, el autor plantea fundamentalmente qué cosa. La D. Dice, el proceso educativo
en la universidad tiene que adherirse al respeto entre los alumnos, el espíritu, dice, el espíritu investigador del universitario está supeditado a razonamiento y la sensibilidad. ¿El papel del profesor universitario es significativo para el éxito económico de la universidad? No. Bueno, eso no tiene que ver nada en la letra C. El éxito de la universidad radica en propiciar un clima, dice, un clima democrático y de confianza en la clase. Obviamente, eso es lo que está diciendo, ¿no? La investigación de la universidad, dice, en la universidad se debe realizar en un clima de confianza y respeto. ¿Estará bien eso? ¿Sí o no? Claro, muy bien, por ahí la mayoría han acertado. El éxito de la universidad radica en propiciar un clima democrático y de confianza en la clase. Esa. Pero hay profesores, hay catedráticos que son bastante despectivos, ¿no? A sus estudiantes, pues, le ponen adjetivos. Y a veces ese estudiante, pues, ya no quiere ingresar a esa clase. Jalan. Y quieren que otro maestro las enseñe o otro catedrático le enseñe, pues, en el siguiente ciclo o en el próximo ciclo que va a volver a llevar el curso. Mira, ¿ven? ¿No? En la universidad se ve todo ese tipo de situaciones. Hay algunos, ¿no? Que no quieren que ese docente le enseñe. Presentan un memorial y cambian de docente. A veces ocurre eso, ¿no? Otro, número 2. Dice, el planeta Venus es un lugar de altas temperaturas. Ojo, acá lo que dice, el planeta Venus es un lugar de altas temperaturas y enorme presión atmosférica. Pero además, gracias a la nave Venus Express de la Agencia Espacial Europea, se descubrió que también genera sus propios relámpagos. Ojo, genera sus propios relámpagos. ¿Quién? El planeta Venus. Esto debido a sus nubes de ácido sulfúrico. ¿Qué tal? Dice que al interactuar con grandes descargas eléctricas alteran la química en la atmósfera. El descubrimiento ubica a Venus junto a otros 3 planetas del sistema solar que generan relámpagos. Acá está, mira. Esta. Otros 3 planetas del sistema solar que generan relámpagos. ¿Y cuáles son esos otros 3? Son y Saturno. Las futuras misiones a este planeta se encargarán de medir con precisión la actividad eléctrica en la atmósfera. 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Dana me dice la B. Dice, ¿el planeta Venus se caracteriza por su peculiar clima? No. ¿De qué es lo que nos habla el texto? De que hay planetas que tienen relámpagos, correcto. ¿Quiénes son? Venus, Júpiter, Saturno, Tierra. Entonces, la B dice, en el planeta Venus también se producen relámpagos. En el planeta Venus también. ¿Eso qué significa? Que en otras 3 también existen, ¿no? Y ahí están, bastante sombreadas. Entonces mi respuesta es esta. Correcto, es esa. Que en el planeta Venus también se producen los relámpagos. Los relámpagos. ¿Correcto? Siguiente, texto número 3. Texto número 3. Dice, el objeto de consumo debe estar revestido de sus condiciones que rebasan sus propias cualidades, su propia realidad. Debe ser mitificada. Ahí está. Esta palabrita subrayalo. Debe ser mitificada. Es decir, adorada, ¿no? Convertido en ídolo. Esta es la obra principal de la publicidad. ¿Cuál es la obra principal de la publicidad? Mitificar. Elemento, dice, absolutamente básico en la sociedad de consumo y que moviliza la necesidad de comprar a la vez que ensalza la calidad del objeto, dándole unas derivaciones impensadas. Texto número 3. El objeto de consumo, dice, el texto se sustenta medularmente, o sea, centralmente. El objeto de consumo debe estar revestido de condiciones únicas y vitales. No. La publicidad es el elemento fundamental de toda sociedad de consumo. Eso es cierto, pero falta un término bastante global de lo que tiene que decir el texto. ¿Ya? La misión principal de la publicidad es la mitificación del objeto de consumo. Claro, el objetivo principal, el propósito principal, la finalidad de una publicidad es mitificar.
y que esta mitificación le permite, pues, a generar el consumo constante o mayor consumo. Eso es publicidad. Cuanto mejor publicas o cuanto mejor diseñas una buena publicación, a veces esta publicidad hace que el consumidor se acerque, vaya, acuda, compre, adquiera. Pero si una publicidad es inadecuada, si una publicidad no llama la atención, el consumidor no va, no se acerca. Y por lo tanto, como dice el texto, tengo que mitificar el objeto de consumo, ¿no? Mírale nada más a Plaza Vea, mírale a Metro, por ejemplo, en nuestra localidad. Así estén caritos, así estén caro, la gente acude, va, ¿sí o no? Claro, pues, va a comprar, va a adquirir. Entonces, el texto se sustenta medularmente en qué. ¿Cuál sería? Ahí, este es. Esta es la número 3. Correcto. La letra C. 3, la letra C. 4, número 4. Dice, un partido de fútbol puede ser, desde luego, para los aficionados un espectáculo estupendo, de destreza y armonía del conjunto de lucimiento individual que entusiasma al espectador. Pero en nuestros días, los grandes partidos de fútbol sirven sobre todo como los circos romanos, de pretexto y desahogo, a lo irracional, la regresión del individuo a su condición de parte de la tribu, o sea, actúa como animal, ¿no? De pieza gregaria en la que, amparado en el anonimato cálido de la tribuna, el espectador da riendas sueltas a sus instintos agresivos, de rechazo del otro, de conquista y aniquilación simbólica, y a veces hasta real, como por ejemplo, como pasó con, ¿no? Con una hinchada de Universitario, creo que hace varios años atrás, que la habían lanzado pues en uno de los palcos, Hace ¿no? años la hinchada de la U lanzó un hincha de Alianza en el Monumental. Walter Oyarse lo mataron. Exacto, exacto, mira, ve. Esas son acciones lo que nos está diciendo acá en el texto. A veces el impulso, lo acérrimo que es, lo fanático que es hacia el equipo de fútbol, hacia su club, entonces hace que actúe de manera irracional. Se convierte pues en una especie de circo romano, como dice, y la gente pues actúa. Si tú te das cuenta, en todos los estadios de América Latina, específicamente en América del Sur, ¿no? Eh, están enrejados, ¿no? Están enrejados. Por ejemplo, la cancha de fútbol específicamente, hacia las tribunas están enrejados. ¿Por qué? Porque no se permite que la hinchada ingrese al campo. Pero a comparación, por ejemplo, de En Europa, Europa está todo no toda abierto. Europa, no toda Europa, por ejemplo, la liga inglesa, ¿no? La liga alemana, estos estadios están libres, ¿no? Donde el jugador, cuando anota gol, celebra con su hincha, celebra con su afición. Y ahí está, a pasos. No sé si ustedes han visto la semana pasada, por ejemplo, un partido de fútbol entre Boca Juniors y River Plate, ¿no? El delantero de Boca anota, Mario, Benedetto. Benedetto, Benedetto. Ya parecía pues el hombre araña, treparse por las rejas. Y el aficionado también igual. Entonces, eso hace relación este texto. No está hablando de los futbolistas, ¿ah? Está hablando del aficionado, de la hinchada, La específicamente. disciplina, profesor. Correcto, la disciplina. Falta de disciplina, ¿no? Es cierto, muy bien, Nicolás dice. En el texto se plantea fundamentalmente que el fútbol como espectáculo de masas tiene connotaciones positivas y negativas. Podría ser, pero no nos habla específicamente de si existe connotaciones positivas y negativas el texto. No, no suponemos. Tiene que estar en el texto. El texto es explícito, no implícito. Tu respuesta va a ser ya. Los grandes partidos de fútbol sirven dice, desfogue irracional de los espectadores. Podría ser, ¿no? El factor irracional y no la destreza prima en el desarrollo de un partido de fútbol. C. La aniquilación simbólica real del rival se produce en un partido de fútbol. Por la naturaleza, un partido de fútbol puede compararse con el circo romano. ¿De qué estamos hablando? El Que se partido vuelve de un fútbol, espectáculo. ¿no? El partido de fútbol, excelente, es entre dos equipos.
¿ya? Es entre dos equipos. Pero ¿quiénes son las que actúan de manera irracional? Son los hinchas. No los jugadores, sino los hinchas. Entonces, el hincha va al estadio, ¿a qué? A desfogarse todo lo que tiene, sus impulsos negativos, y actúa, a actuar. Pero también recuerdo bastante entre la U y Alianza o Sport Boys entre Cristal, creo, en el estadio del Callao, ¿no? Un grupo de hinchas, un grupo de personas creo que se había metido pues a la hinchada del otro equipo y le dieron pues su golpiza al joven, ¿no? Entró pues la policía y todo. Mira, imagínate, ese es el desfogue de los espectadores, no del jugador, de los espectadores. Y si hay desfogue, acá estamos hablando de tu respuesta, la letra B. Los grandes partidos de fútbol sirven de desfogue irracional de los espectadores. Turquía también es un país bastante, ¿no? Bastante, vamos a decirla, eh, las actividades deportivas son muy extraños, ¿no? Hay un desfogue irracional de los espectadores, por ejemplo, entre los mejores equipos de ese país. Entonces hay bengalas, hay por acá bombardeos y infinidad de cosas, ¿no? Es temible, por ejemplo, en el Estambul, por ejemplo, ¿no? Entre los equipos turcos. Texto número 5. Las palabras son actos. Ojo, a través de la escritura uno participa en la vida. Escribir no es un ejercicio gratuito, no es una gimnasia intelectual, es una acción que desencadena efectos históricos que tienen reverberaciones sobre todas las manifestaciones de la vida. Por lo tanto, es una actividad profunda, esencialmente social. Acá está, esta palabrita, esencialmente social. 5. El texto trata medularmente, ¿ya? El texto trata medularmente de la gimnasia social que implica el acto de escribir, no. De los efectos históricos que genera la pasión de la escritura, tampoco. Si estoy diciendo que la escritura o que el escribir es esencialmente social, dice, acá está la palabrita clave, es esencialmente social. ¿Y en qué parte de mi alternativa dice lo mismo? En la B no dice. En la C dice del ejercicio de la escritura como un acto profundo. No. De las manifestaciones de la vida, en especial de la escritura. Lo que nos dice en la letra es del carácter eminentemente, o sea, esencialmente social del acto de escribir. Eso es. De eso nos trata el texto bastante claro. ¿Ya? La número 5, la letra E. La letra E. Texto número 6. Es absolutamente necesario para el cultivo de la ciencia pública que la universidad posea una facultad que, con independencia de los órdenes del gobierno, tenga la libertad no de dar órdenes, sino de cuestionar todas las órdenes que se dan. Interesante. Ojo lo que dice acá, ¿ya? Y de interesarse por la verdad. Una facultad en la que la razón puede hablar con franqueza, pues sin esa libertad, la verdad no podría manifestarse, ya que la razón es libre por naturaleza. En el texto, básicamente se plantea que la universidad requiere de una facultad básica para el ejercicio de sus funciones. ¿La razón? No, no dice. No lo es. En la universidad no te van a enseñar eso. ¿Ya? Necesita de libertad de expresión para la búsqueda de la verdad científica. La libertad de expresión se puede dar en cualquier ámbito, porque estamos en un país democrático. Porque si fuésemos que, o si estamos en un país que sea pues, autoritario, cuando un país es autoritario, lógicamente ahí pues no habría libertad de expresión. Nos mandarían a callar, como la época de Alberto Fujimori, ¿no? Y tenemos un caso, por ejemplo, acá de Pati Vilca. En la C dice, expresen sus verdades con tal libertad de expresión y opinión. No, necesita ser independiente de todos los actos de gobierno, tampoco, sino que busca la razón. Ojo, dice, ya que la razón es libre por naturaleza, dice en la última parte del texto. Busca la razón y la libertad para el cultivo de qué? De la ciencia pública. Y cuando dice ciencia pública, ¿a qué se refiere? Acá está, pues. Ahí está, absolutamente, dice. Es absolutamente necesario para el cultivo de la ciencia pública. ¿Qué cosa?
la búsqueda de la razón y la libertad. Y por lo tanto mi respuesta es esta, la letra E. Ojo, tus respuestas son explícitas, están en el texto, no están fuera del texto. Cuando es implícita, ahí sí nos borramos, ¿no? Ahí sí nos olvidamos, ¿correcto? 7. 7. En otras épocas, dice, denominadas por cosmovisiones religiosas, los avances científicos se presentan con connotaciones mágicas o religiosas. Ah, acá dice, se presentaban con connotaciones mágicas o religiosas, para resultar lo más convincente, como en el caso de las creencias numerológicas, en que aparecieron envueltos inicialmente los teoremas de Pitágoras, o las creencias herméticas de que los alquimistas medievales, cuando desarrollaron algunos conceptos primitivos de la química, correcto. ¿Cuál sería ahí? La número 7. La idea principal del texto es que en la antigüedad la ciencia, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Era menos exacta que los resultados de la religión? No. Solo lo practicaban los religiosos y los pocos científicos. ¿No? ¿De qué nos está hablando? De las connotaciones mágicas o religiosas, ¿sí o no? Y ahí existe el desarrollo de algunos conceptos primitivos, como por ejemplo los alquimistas, la parte química. Y en la serie dice, ¿estaba sus inicios básicamente concentrado en la alquimia? No. ¿Y la religión, por qué lo dejas de lado? ¿No podía desarrollarse por la influencia de la religión? No. Sino, no podía desligarse. ¿Por qué no podía desligarse? Porque estaba ahí por la religión, ¿no? De la influencia mágico, rea, esto sería. Tu letra E. 7. 8. El Día del Mundial, dice, el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo por iniciativa de las Naciones Unidas con el objetivo de llamar la atención sobre la importancia de ¿qué? La importancia del agua dulce. Eso. Así como de la gestión sostenible de los recursos acuíferos. Según Fernando Mudarra, responsable de la ONG Ayuda en Acción, América Latina es un territorio con grandes recursos hídricos, pero la mala gestión del agua está impidiendo que se abastezca las necesidades básicas de la población. Pese a que, según el Banco Mundial, el 31% de agua dulce, acá, esto es, mira, de agua dulce del mundo se encuentra en América Latina. Esta riqueza, cuando dice esta riqueza, ¿a quién nos referimos? Existe una anáfora, ¿sí o no? De agua dulce, ¿correcto? No está bien distribuida y es desperdiciada muchas veces. Cuando en un texto reitera más de una vez la idea, ¿no? La idea, estamos hablando de qué? Que el tema principal de mi texto es ello. Y la que está repitiendo en una ocasión más, digo más porque esta hace referencia, pues, es una anáfora, ¿ya? Estoy hablando, pues, acerca de qué? Del agua dulce. ¿Sí o no? Y la pregunta es, el tema que se aborda en el texto es, ya está, ya te dije, ¿cuál es tu respuesta? ¿En qué momento me puedes decir agua salada? No. Recursos fluviales, ¿no? La acuífera de las Naciones Unidas, ¿no? La crisis social. ¿La crisis social qué tiene que ver ahí? Lo que nos está hablando es La E. la gestión en torno a lo que es el agua dulce. La E. El agua dulce. Por supuesto, la 8, la letra E. La 8, la letra E. 9. Resulta compatible a partir de lo planteado en el texto, es decir, la agricultura no es la actividad que necesita mayor agua. El Perú es por ahí me dicen la letra D, el Perú es un referente en cuanto a administración acuífera. La mayor parte de los recursos acuíferos se hallan en América Latina, o la ONU considera prescindible la gestión de recursos acuíferos, o la administración de los recursos acuíferos no es la más conveniente. ¿Cuál sería, pues, en la número 9? Sí. Resulta compatible, o sea, está de acuerdo con lo que dice el texto, que a partir de lo planteado en el texto, decir que los agricultores no es la actividad que necesita mayor agua, no, eso no dice en el texto, no. El Perú es un referente en cuanto a la administración de acuíferos, no, tampoco. Dice, la mayor parte de los recursos acuíferos se hallan en América Latina, ¿sí o no? En Latinoamérica, no dice que en América, en Latinoamérica. Cuando yo digo América, significa pues América del Sur, América Central, América del Norte. No, dice Latinoamérica. La ONU considera prescindible la gestión de recursos acuíferos, dice,
No, recomienda, dice, ¿no? Recomienda, correcto. Que la administración de qué? De los recursos aquí, acuíferos, dice, no es la más conveniente. Ahí está claro, dice. ¿Qué dice? Existe la mala gestión del agua y está impidiendo que se abastezcan las necesidades básicas de la población. Y esto sería tu respuesta, que la administración de los recursos acuíferos no es la más conveniente. ¿Eso qué significa? Significa pues que existe una mala administración. 9, texto 9. El capitalismo sitúa a la sociedad dentro del marco de un proceso de producción. O sea, la era capitalista, ¿no? La era capitalista nos dice que sitúa a la sociedad dentro del marco de un proceso de producción. Con este marco, el amor se convierte en un elemento más de dicho procedimiento. Ojo, cuando dice el amor, no se vayan a dejar llevar por otro tipo de connotación. Las empresas analizan al ser humano. Ojo, dice que las empresas analizan al ser humano y buscan la forma de extraer de él, cuando dice de él, ¿de qué se está refiriendo? Del ser humano, ¿no? La mayor cantidad de consumo, no dudando en utilizar el amor y el sexo como reclamo de un modo desnaturalizado y grotesco. La empresa evoca en el consumidor, ojo lo que dice acá, la empresa evoca en el consumidor sentimientos amorosos y de deseo, pero su fin último, o sea, de la empresa, no es buscar, dice, su fin último no es buscar el amor ni el sexo por parte del consumidor, sino esta, la última parte, sino su dinero y su trabajo. Tú te vas a Metro, tú te vas a Plaza Vea, por ejemplo, que hay en nuestra localidad. Cuando te vas a Metro, se te acerca pues un caballero o una señorita. Dice, eh, ¿puedes pasarme tu DNI? ¿Para qué? A ver si calificas. Cuando te dice a ver si calificas, se quiere apoderar de tu dinero y de tu trabajo porque te van a dar una tarjetita. Cuando tú dices sí, ¿no? Cuando tú dices sí, te dan una tarjeta, ¿no? Ahora, deme tu DNI, busca en tu DNI, muy bien. Como tú trabajas, tienes dinero, dices, sí calificas, te podemos otorgar esta tarjetita. Con esta tarjeta puedes adquirir, puedes comprar de manera gratuita, ¿no? Pero esa manera gratuita al mes van sumando, ¿no? Te dan, por ejemplo, ¿cuánto vas a pagar al mes? Bueno, te caes de cabeza, ¿sí o no? Ahí está. Te vas a otros lugares, otras entidades, de igual manera, centro comercial de igual manera, ¿ya? Entonces, la empresa siempre va a jugar con los sentimientos de la persona simplemente por atraer tu dinero y tu trabajo. Por eso que las publicidades endiosan estas, ¿no? A estas empresas o a estos centros comerciales, ¿no? Endiosan. Publicidad por acá y por allá, con un solo fin, tener dinero, sacar tu dinero y el trabajo, ¿ya? El central del texto está relacionado con quién? Con los elementos de la producción, la deshumanización del hombre, el ser humano como un producto, el amor en la sociedad capitalista o el fin último del consumidor actual. ¿Cuál sería tu respuesta a la número 10? La número 10. Claro, por supuesto. El amor en la sociedad capitalista. De eso estamos hablando. A ver qué pasó acá. De eso estamos hablando. El amor en la sociedad capitalista. 11. En el texto dice, el término procedimiento se entiende como desarrollo, evolución, sumario, técnica o proceso. ¿Cuál será? ¿Cuál será? En el texto, el término procedimiento se entiende como qué, como qué, como esto. Ahí está. Ahí está tu respuesta. ¿Ya? Ahí está tu respuesta. Y acá está tu pregunta. Dice, sitúa a la sociedad dentro del marco de un proceso de producción. Con este marco, a quien hace referencia, a este capitalista, el amor se convierte en un elemento más de dicho procedimiento. ¿Y procedimiento qué significa? Es un proceso, es un proceso. La 11, la letra E, ¿ya? La 11, la letra E. Texto número 10. Texto número 10. Dice, desde la antigüedad hasta nuestros días,
existe un denominador común en el hombre, la crueldad. Acá está. Esta es la palabrita. Esta no está hablando del hombre, sino de la crueldad. No ha disminuido en nuestra época, sino que se ha delegado. Dice, no ha disminuido, se ha delegado. Y se ha hecho por lo mismo casi invisible. O sea, no se ve, es invisible. Ahora existen ejecutores oficiales de la crueldad, policías, torturadores, cuerpos de choque, etcétera, que la canalizan y la practican en forma reglamentada y generalmente clandestina. Eso todavía lo más, lo más triste que se ve en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto? Dígame, ¿cuál será la idea principal? Dale, me dice la letra B. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En las diversas épocas de la historia ha existido la crueldad. La crueldad dice, ha caracterizado siempre al hombre y está de manera camuflada, ¿sí o no? Por supuesto, claro que sí, está camuflado. No, no es que esté reglamentada, sino está camuflado. O sea, profesional o no profesional hacen uso de su crueldad, ¿sí o no? Los policías que dicen, ¿no? La hora del almuerzo, la paran ahí algunos carritos, ¿sí o no? Están sacando para su almuerzo, ¿no? Están sacando su agosto, como se dice, ¿no? Están sacando para su Navidad. Igual los fiscales, los jueces y todos los profesionales que hay. No solamente es ellos, sino todo. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser. Que la crueldad ha caracterizado siempre al hombre y hoy está camuflado. Mira nada más el gobierno. ¿Cómo está? Situación. Patas arriba. ¿Qué significa el fascismo? La texto número 11 dice, un régimen vertical y caudillista que elimina toda forma de oposición y mediante la violencia anula o extermina las voces disidentes. Un régimen invasor de todos los dominios de la vida de los ciudadanos, desde el económico hasta el cultural y principalmente, claro está, el político. Un régimen donde los pistoleros y matones aseguran mediante el terror de unanimidad el miedo y el silencio y una frenética demagogia, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Ya? ¿Qué nos dice por acá? Dice la unanimidad del miedo y el silencio de una frenética demagogia a través de los medios, tratando de convencer al público, al pueblo día y noche de que vive en el mejor de los mundos. Muy bien, estamos hablando acerca del fascismo. El fascismo como un régimen vertical, como un régimen caudillista, ¿no? Dice claramente que elimina toda oposición de violencia, de extremismo, ¿no? De régimen invasor, ¿no? Entonces, si nos habla de este punto, ¿cuál sería tu tema central en la pregunta número 13? ¿Los regímenes violentos del mundo? ¿El carácter demagógico del fascismo? ¿La naturaleza violenta del fascismo? ¿El avance del fascismo en el mundo? ¿El fascismo el mejor de los mundos? ¿Cuál sería? ¿Cómo se traduce, no? ¿Cómo se traduce de todo lo que nos dice ahí? Que el fascismo significa régimen vertical, ¿no? Es un caudillista, elimina toda forma de oposición, violencia, ¿no? Extremismo, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que posiblemente sea la mejor, posiblemente sea la más vista, la más empleada. Y si yo traduzco de esa manera, lógicamente, pues al fascismo le voy a catalogar como el mejor de los el mejor de los mundos. Y por eso mi respuesta a la pregunta número 13 es la letra E. La letra E. Pregunta 12. Oiga, ¿quién no ha visto esto? ¿No? ¿Quién me dice que no ha visto? Desde Pataclown hasta nuestra época, ¿no? Hasta esta película que hay, ¿no? Dice que la vida de Carlos Alcántara es una sola, pero puede contarse de mil maneras. Y la manera en que la película da su madre elige contarla es entre lamentable e indigente. Es la historia del éxito de un muchacho destinado ¿no? Al fracaso, debe decir ahí, no al fracaso, al fracaso. Pero su éxito no consiste simplemente en haber escapado a la cultura del vicio y la costumbre del camino más fácil. El éxito real consiste en que un chico de un barrio pobre se case con una chica de un colegio rico, que es un mestizo con pinta de blanco, se case con una rubia de San Isidro. Oiga, este texto más se nos acerca más o menos a la vida de nuestro amigo Romeo y Julieta, ¿no? Dos familias
de clases sociales muy distintas que no querían verse, pues, ni por ningún tipo de situación que se puede presentar en la sociedad, ¿no? Y la que nos presenta nuestro amigo Carlos Alcántara es esa, la situación real de un país, donde existen dos clases sociales, la pobreza y la riqueza, y la discriminación entre estos dos ámbitos, ¿correcto? Ahora, el autor denuncia, ojo, dice el autor denuncia fundamentalmente, ¿qué cosa? El argumento, dice Dana la letra A, el argumento preficioso de la película Su Madre, la decisión de la vida que toma Carlos Alcántara, las diferencias sociales mostradas en A Su Madre, las dificultades técnicas de la película A Su Madre, la forma como A Su Madre refleja en la sociedad. ¿Cuál sería tu pregunta, tu respuesta en la 14? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la 14? Por ahí me dicen algunos la Sí. letra B, la letra C. O sea, hay varias respuestas, ¿ah? ¿Cuál será? ¿Qué es lo que se ve en la película? Si ustedes han visto la película, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que notamos? ¿Estamos viendo de quién? ¿De qué estamos hablando? ¿O de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de quién? La vida de nuestro amigo Carlos Alcántara. De eso estamos hablando. Y que él, en la película A Su Madre, muestra la realidad concreta de la situación que existe en nuestro país. Tenemos a Isidro, San Borja, Surco, La Molina, ¿no? Donde está la gente adinerada, aristocrática, entre comillas, y que los demás conos están la gente del pueblo, ¿no? La gente que se sacrifica para poder codearse con la gente aristocrática, es decir, con la gente rica. Esa es lo que está presentando nuestro amigo Carlos Alcántara. Entonces, el autor denuncia fundamentalmente, ¿qué cosa? Las diferencias clases sociales que existen en nuestro país. Esa es la razón por la que presenta la película a su madre, ¿no? Las diferencias sociales mostradas en A Su Madre. Ahí tenemos. Bastante claro. Muy bien por ahí que han acertado. 13. Podemos concebir un espacio sin tiempo, pero no un tiempo sin espacio. Oiga, eso está bastante interesante, ¿ya? El tiempo necesita de las cosas para existir. Es un universo absolutamente vacío. El tiempo no existe. El tiempo es así una cualidad de ser, algo que le pertenece por definición, pero del cual no podemos separarlo. El tiempo no puede aislarse ni almacenarse. Ajá, esta partecita interesante. El tiempo no puede aislarse ni almacenarse, ni en un calendario ni en una clepsidra. No podemos ahorrarlo para utilizarlo luego. Sería distinto, por ejemplo, si uno ahorra el tiempo o uno retrocede el tiempo, ¿no? Entonces, en la número 15 dice, señale la idea principal del texto. ¿Es innecesario ahorrar el tiempo? Espacio y tiempo no se vinculan. Sin tiempo no existe espacio. Tiempo y materia se autogeneran. El tiempo es indesligable del ser. Indesligable. O sea, ¿el tiempo la podemos parar? No. Al tiempo dice, no podemos aislar. Al tiempo no podemos almacenar. Ni en cualquier objeto que tú quieras. No podemos. No podemos ahorrar. Entonces, la idea principal del texto es innecesario ahorrar el tiempo, porque no se puede. No se puede. Esa es tu respuesta. ¿Ya? A. La letra A en la número 15. 14. Texto número 14. Sócrates, Platón, que dice nuestro amigo Sócrates Platón, presentan por sí mismos el esplendor del periodo clásico de la filosofía griega, que es como decir de la filosofía clásica occidental. Tres mentes, tres espíritus, tres temperamentos y tres caracteres bien diferenciados, aunque idénticos en su pasión por la investigación, en su búsqueda de la verdad. Ajá. Mira,
Dice tres mentes, tres espíritus, tres temperamentos y tres caracteres bien diferenciados. Ojo, no dicen caracteres iguales, sino diferenciados. Aunque idénticos en pasión hacia qué? Hacia la investigación. ¿En búsqueda de qué? En busca de la verdad. Esta aspiración dominante es lo que une sus vidas y sus destinos. Su prolongada influencia en los siglos posteriores, a pesar de que su naturaleza y sus respectivas doctrinas resulten de los más dispares. 16. El autor plantea que los tres más grandes filósofos griegos, pese a sus diferencias, coinciden en qué. Por ahí Josué no dice la letra D. Ana Paula, la letra D. Doris también no dice D. ¿Las doctrinas filosóficas se propugnaron en su época? No. ¿Eso no dice el texto? Obviamente que sobresalen, se desarrollen, ¿no? ¿El temperamento y la influencia que tuvieron sus obras? No. Habrá, dice, haber vivido en la época de esplendor de la época, ¿no? Griega, en la clásica griega, o su pasión por la investigación y búsqueda de la verdad. Claro, estos tres grandes filósofos, la única razón por la que ellos pueden ser considerados grandes de la humanidad es porque han vivido para una pasión por la investigación y la búsqueda de la verdad. Y ellos concretizaron, dijeron claramente que pensaban que en sus inicios que el mundo pues era, según ellos conocían, lo que observaban nada más era el mundo, pero habían cometido un grave error y dijeron y aceptaron claramente que el mundo es tan amplio, el mundo es mucho más grande de lo que ellos pretendían saber o conocer, ¿no? Ahí está. La 16, la letra D. 15. Me parece admirable la capacidad que han tenido indígenas de las Américas en perpetuar una memoria de que fue quemada, castigada y ahorcada, despreciada durante 5 siglos. Y la humanidad entera tiene que estarla muy agradecida, porque gracias a esa porfía, ¿no? Dice porfía de memoria, sabemos que la tierra puede ser sagrada y que somos parte de qué? De esa naturaleza. Correcto. ¿Ya? Que la naturaleza no termina en nosotros, que hay posibilidades de organizar la vida colectiva, formas comunitarias, que no están basadas en el dinero, que la competencia contra el prójimo no es inevitable y que el prójimo puede ser algo mucho más que un competidor. ¿Cuál sería la 17? Dice, el autor plantea fundamentalmente que la población indígena de América Latina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Padeció con hidalguía las múltiples opresiones e injusticias que le sacaron los conquistadores. Tiene una visión mucho más humana del prójimo al punto de considerarlas de competidor. No, en ningún caso. Merece nuestro más profundo respeto y admiración por la forma en que enfrentaron la opresión. ¿No conoció el dinero y eso les permitió tener una visión solidaria con sus semejantes? No, en qué caso, en qué punto había una solidaridad? Ustedes recuerdan la historia, por ejemplo, cuando llegaron los españoles al Perú, ¿no? Lo primero que hicieron es averiguarse quiénes eran los líderes, ¿no? En los distintos puntos del Imperio Incaico. Y los líderes más reconocidos, pues en ese entonces era pues, nuestro amigo Atahualpa, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo lo toman prisionero a ellos? Por ser líder. La visión de los españoles, pues, era aniquilar a todos los líderes. Porque los líderes españoles que llegaron, entre comillas, a conquistarlas, no eran, pues, personas con una buena intención, eran delincuentes, ¿no? Y que para librarse de sus acciones que han incumplido en su país, o que hayan determinado en su país, lógicamente para limpiarse todo ese pecado, era pues acudir a un mundo nuevo y llevar riquezas a su reinado, ¿no? A su país. Y aniquilaron. Lo primero que hicieron los españoles, pues, era presentarle el lenguaje y la religión al líder del imperio incaico. Y cuando yo digo, pues, su lenguaje, obviamente que los incas, pues, no hablaban español.
menos sabían pues de su religión, no, su religión, desconocían su religión, y entonces como no hacía uso el mismo lenguaje católico, pues la rechaza. Y este rechazo pues ha generado pues bastante, vamos a decirle, venganza por parte de los españoles, y así llenaran pues de oro y plata ese cuartel que supuestamente solicitaban los españoles a Atahualpa, la tenían que matar sí o sí. Y en la letra dice, pese a la opresión que padecieron, supieron conservar el carácter colectivista de su sociedad. Entonces, mi respuesta lo más adecuado es esta, ¿ya? Pese a la opresión que padecieron, supieron conservar el carácter colectivista de la sociedad. Y cuando nosotros hablamos acerca del Imperio Inca, hablamos acerca de trabajo en grupo. Nada, ni qué trabajo en grupo, sino trabajo en equipo. Ellos decían, pues, uno para todos, todos para uno. Hoy, ¿quién te va a apoyar? ¿No? Hoy, apoya a cambio de algo. Y ese a cambio de algo se llama dinero. ¿Ya? 16, texto número 16. Dice, la problemática social puede tener muchísimo mayor impacto cuando llega a los lectores a través de una historia que conmueve, un cuento, una novela, una pieza teatral, y que apela no solo a la razón, sino también a los sentimientos, a las emociones, a los intentos, a las pasiones, mostrando de una manera mucho más vivida que un ensayo lo que significa la pobreza, la explotación, la marginación, las desigualdades sociales. ¿Mm? Mira, la problemática que existe en nuestro entorno social. Ahora, hay que entenderla de esta manera. Cuando hablamos de la problemática social, estamos viendo desde un punto de vista de sociedad. ¿Y cómo la mostramos la problemática social? ¿Acaso la mostramos mediante el periodismo? ¿Acaso la mostramos mediante la ciencia? ¿Acaso la mostramos mediante la filosofía? No la mostramos. ¿Por qué arte la mostramos la problemática social? Dígame. ¿Por qué arte? ¿Por la pintura? ¿Por la música? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Están ahí? ¿O se han dormido? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Ah? ¿Por los sentimientos? ¿Y esos sentimientos en qué la podemos mostrar? ¿Esos sentimientos en qué se muestran? ¿En la música? ¿En el arte? ¿No? ¿Qué tipo de arte? En la lectura, por supuesto, muy bien, Luis. En la lectura. España, después de todo ese trance de la situación que había ocurrido a lo largo y ancho, considerado pues como una potencia mundial, España, Inglaterra, Holanda, Francia, Portugal, ¿no? Y en la Primera Guerra Mundial, o después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya iba convirtiéndose en potencia mundial, se iba apoderando políticamente y económicamente del mundo, que hasta ahora lo es. Y hay una, ¿no? Y hay una generación literaria en España que los periodistas y otros no la mostraban mediante el arte. La generación del 98 muestra en sus escritos la situación crítica de España. Habían perdido distintas colonias en América Central que pasaron a manos de los Estados Unidos. Distintas islas, por ejemplo. Las perdieron los españoles y pasaron a la mano de Estados Unidos. Y esa, donde se narraba pues en las obras literarias de la generación del 98. Entonces, vamos con la pregunta. Dice, los conceptos claves del texto son la razón y la emoción, las historias narradas y la razón, si no son, dice claramente, la problemática social. ¿Y quién? Y la literatura. Ahí está. Cuba, para que se independice, tomaba bastante en cuenta las obras artísticas de José Martí. Ojo, revolucionario. Argentina estaba pasando por una situación bastante crítica y eran bastante autoritarios sus gobernantes en esos tiempos. ¿Y dónde se muestra? En una obra literaria.
Hablamos, por ejemplo, de romanticismo social. Esteban Echevarría. El Matadero, por ejemplo, una de las obras más importantes. Y ahí mostramos la real situación de un gobierno que estaba viviendo en dicho país, ¿no? Y la podemos encontrar así en Nicaragua y otros países que existen en este contexto, en este mundo, en este Latinoamérica. Y los escritores o los literatos han mostrado esa realidad concreta. ¿Y quiénes la van a leer? Nosotros. Y nos enteramos mediante la obra literaria. Algunos casos, algunas obras literarias, lógicamente son subjetivas y en algunos casos son objetivas. ¿Correcto? 19. El autor plantea fundamentalmente que los problemas sociales se describen mejor en historias que conmuevan, se reflejan y causan mayor impacto en la literatura, Dana me dice la letra B, pueden resolverse mediante la lectura de obras, son el tema preferido de las grandes obras literarias o impactan más cuando son descritos con crudeza. B. ¿Cuál sería lo más adecuado? Obviamente, que se reflejan y causan mayor impacto ¿dónde? En la literatura. En la literatura, pues la vamos a mostrar mediante las figuras literarias, ¿sí o no? Por supuesto. Y las figuras literarias son aquellos que van a embellecer la escritura. Texto número 15. En la televisión hay intentos de hacer periodismo. Es cierto, pero muy sueltos, muy separados, digamos, no hay una institución periodística en la televisión. O sea, no es institucional hacer periodismo en la televisión. Es una excepción. Una excepción que depende de los individuos. Lo que se suele hacer en la televisión, o lo que se suele hacer en la televisión, dice, es la hipérbole de la realidad. Ajá. ¿Qué significa esto? ¿Exageran o no? Por supuesto que exageran. Sí. Exageran. A veces pueden ser ciertas, pero esas ciertas las convierten un poco más amplias. Se imaginan, las crean, ¿no? Hay algunas fantasías, ¿no? Imaginaciones, las exageran. Y la figura literaria, ¿no? Denominada hipérbole pues es la exageración, ¿no? Es la exageración. Por ejemplo, yo puedo decir, puedo vivir 1000 años y nunca te olvidaré, por ejemplo, que dice un verso, ¿no? Puedo vivir 100 años, 1000 años, qué sé yo, ¿no? Y no todos los seres humanos pues vamos a llegar a vivir 100 años. Son poquísimos. Por lo tanto, es una exageración, es una exageración, ¿no? Pueden pasar 3000 años, que también es un verso convertido también en una canción, ¿no? Entonces, esta es una exageración. Y todo lo que son exageraciones son hipérboles. Los domingos encontramos siempre la versión histérica, o sea, las noticias dominicales, ¿no? Cuarto Poder, Panorama, ¿no? Sexto Día, no sé qué cosas más. Hay distintos programas en los distintos canales de nuestro país. ¿No? Dice, apasionadas, coloridas o amarillentas de los sucesos de la realidad. Cuando nosotros escuchamos a los políticos, dice, el canal tal es una televisión amarilla, por la forma como dice las cosas, ¿no? Exagera las cosas, ¿no? O esconde las cosas en algunos puntos, ¿no? Nos hemos acostumbrado a eso, a que la tele es la versión fuerte de la realidad, la versión ruidosa de la realidad, la estridencia de la realidad. Esa es la tele. Y el periodismo es mucho más que eso. El periodismo es mucho más amigo de la historia que de la historieta. ¿Te das cuenta? Mira, es interesante. ¿Y quién lo escribe? Otro periodista y literato a la vez, Pedro Salinas. Rajes el oficio, ¿no? Pregunta 20. Básicamente el autor, ¿ya? Básicamente el autor da cuenta de una problemática sobre el rol periodístico de la televisión. B, del papel que cumple el periodismo escrito en la actualidad. C, de la hipérbole de la realidad que reflejan los programas de TV. El verdadero rol que cumple el periodismo serio. De la falta de una institución periodística en la señal abierta. ¿Cuál será? ¿Cuál es tu respuesta? Sí. La C. O sea, el texto dice, es una excepción que depende de los individuos. Lo que suelen hacer en la televisión es la hipérbole de la realidad. Sí, es un complemento, es un soporte de una problemática. ¿Sí o no? De una problemática.
Ahora, en la letra B no podría decir, dice, del papel que cumple el periodismo escrito en la actualidad, no. De la hipérbole, menos. Sí es cierto que en una parte de mi texto dice hipérbole de la realidad, exagera la realidad, ¿no? ¿Quiénes? ¿Los programas de televisión? No, sino los periodistas. Y cuando hablamos de programas de televisión podemos ver pues las noticias, ¿no? Los espectáculos. Por ejemplo, este es Guerra, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos ver como una exageración. Y nos pone ejemplos ahí. Los domingos, dice. Entonces, lógicamente el autor nos está dando cuenta, ¿qué cosa? De una problemática sobre el rol periodístico de la televisión, ¿no? Porque hay algunos periodistas que no son muy transparentes, que digamos, y se inclinan hacia otro punto o hacia otra idea política por cuestiones económicas, qué sé yo. Entonces, da rienda suelta sus exageraciones. ¿Sí o no? Es así. Y la podemos encontrar en los distintos programas televisivos dominicales. A eso nos estamos refiriendo. 18. La derecha ha sido Bush, George Bush, ¿no? O el papá Bush también. La idea ha sido la cancelación de las libertades. La derecha ha sido la arrogancia de invadir a un país, ¿no? Un país como Irak, en nombre de una gran mentira como la existencia de armas químicas. Esto voy a subrayarlo. Una gran mentira. La derecha es la negación de la libertad de género. La derecha es la arrogancia que pretende gratitud de los explotados. Es la sujeción del pensamiento a los prejuicios y los dogmas. Ahora, todo lo que se oponga a esto tendrá que ver en alguna medida con la izquierda. Es verdad que la izquierda partidaria se ha corrompido, que ha dejado de pensar, de explicarse las cosas con herramientas actuales y está muy débil. Pero eso no quiere decir que no exista. La izquierda existe. Existe en las demandas de la biótica, en las movilizaciones de los ecologistas, en la de los grupos feministas. Hay izquierda y es necesaria y en este momento se opone a tal aplastamiento. Cuando hablamos acerca de la derecha de George Bush, en su época, Irak, un país pequeño que supuestamente tenía armas nucleares y a bombazos querían destruirle a su líder, Saddam Hussein, ¿no? Que Saddam Hussein, pues, por el miedo, pues, se había escondido, pues, bajo tierra, que supuestamente, según los norteamericanos, pues, había construido en subsuelo una ciudad completa, y es ahí donde habitaba nuestro amigo Saddam Hussein. Pero ¿cuál ha sido el único objetivo de los Estados Unidos? Era apropiarse de su riqueza en Irak. ¿Y cuál era esa riqueza? El petróleo. Y ha sido una mentira de que existen las armas químicas. ¿Simplemente para qué? Para asesinar a un líder y apropiarse, pues, de la riqueza que tenía dicho país, ¿no? Pregunta 21. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál sería tu tema central del texto? La visión pesimista de la izquierda y optimista de la derecha, el papel que cumple la derecha y la izquierda partidaria, o el contraste entre el rol de la derecha y la izquierda, o la necesidad de que la izquierda aniquile a la derecha, o dos visiones legítimas de interpretar el mundo. ¿Cuál sería la 21? La C, profesor. Por supuesto. Era el contraste entre el rol que cumplía el partido de la derecha y el partido de la izquierda. Ahí está. Correcto. 21. Vamos, la 19. Dice, los 7 libros de Rowling, publicado pues en el año 97 a 2007, consiguieron dar el salto cualitativo que las lecturas para adolescentes iniciaron años antes. Pasar de los espacios mediados por adultos, ¿no? La escuela o la biblioteca, a los espacios aparentemente libres, lo que nosotros podemos observar en la actualidad, que es el Internet. Como consecuencia, estas lecturas provocaron un cambio de paradigma en el ecosistema del libro juvenil. El autor y la editorial empezaron a dirigirse directamente al lector, dejando fuera del circuito de lectura al mediador, es decir, al docente, bibliotecario, los padres, es decir,
idearon campañas de promoción de los libros fuera de los escenarios tradicionales, trasladándose ¿a dónde? Al internet. Eso. Mira, ve. Oiga, ¿eso es cierto? Lo que nos está mostrando en el texto 19, sí. La crudeza de un cambio radical para adquirir información es gracias al internet. El internet se ha ido apropiándose las distintas informaciones que la podemos encontrar en las bibliotecas. Pero la mayoría de nosotros ya no acudimos a las bibliotecas, sino acudimos a las virtualidades. Y las virtualidades las encontramos en el internet. Y no necesariamente en una computadora, sino también la podemos adquirir pues, en nuestros celulares, ¿no? Entonces, ya no leemos, ya no leemos los libros y por lo tanto las bibliotecas ya no están, ¿no? brindando el servicio, ya no atienden, están cerradas porque ya nadie acude pues a la biblioteca y si acuden son poquísimos, porque todos tenemos el internet en casa. Y si no la tienes internet en casa, la tienes en tu celular y puedes buscar la información. Nos ha ayudado, el internet nos ha ayudado tiempo y dinero. Porque si anteriormente, pues, vuelvo pues hace 15 años atrás, por decir, ¿no? Los estudiantes universitarios pues recorrían a las bibliotecas. Y si no habían las bibliotecas, recurrían a las librerías. Y las tenían que adquirir en las librerías. Y si no había en su localidad, las mandaban a otros lugares para que puedan adquirir. O sea, eso es ahorro de tiempo y dinero. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el propósito central del texto? ¿No? ¿Cuál es el propósito central del autor? Destacar el rol que cumplieron los libros de rol, ¿no? de Rowling en la literatura juvenil, señalar el cambio de la promoción de la literatura juvenil hacia Internet, explicar el papel del mediador en la promoción de la literatura juvenil, enfatizar el rol de las redes sociales en la difusión de los textos o declarar obsoleto el circuito de la promoción tradicional del texto. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la número 22? Tu respuesta, lo más adecuado. ¿Cuál será? ¿Cuál es el propósito? Nos dice. ¿Cuál es el propósito? Nos dice. El propósito central del autor, ¿cuál será? Destacar el rol que cumplieron los libros de Rowling en la literatura juvenil y los demás. ¿Qué pasa? ¿No? La B, profesor. Claro, el propósito bastante claro con respecto a lo que nos estás diciendo este texto es que señalar el cambio de promoción de la literatura juvenil hacia Internet, sabiendo que muchos de nosotros acudimos al Internet. Entonces, para buscar dicha información, ¿dónde voy a encontrar? Voy a googlearlo, pues. Voy a googlear. Y está en el Internet. Correcto. 20. El ciclo de la publicidad es más engañoso de la sociedad de consumo. Los grandes fabricantes de productos conceden importantes capítulos de sus propuestas a la publicidad, pero inevitablemente cargan los costos sobre el precio del producto vendido. En este modo, el consumidor es quien paga el caro sistema que le convence a él mismo de que ha de comprar. Algunas empresas, a manera de experimento, han lanzado productos con calidad de fabricación idéntica, incluso con la misma forma, pero con marcas distintas. Una marca determinada ha sido objeto de gran publicidad de lanzamiento, cuyo precio ha sido cargado sobre dicha marca, mientras que otra marca ha carecido de esa publicidad. Se ha comprobado que el consumidor prefiere el producto anunciado, aunque caro, al producto no anunciado y mucho más barato. 23. El autor quiere expresar fundamentalmente el ciclo de la publicidad. ¿Qué pasa? Es enajenante tanto para quienes producen como para los que consumen. Trata por igual a productos de similar uso pero de distinta calidad. Es perniciosa para el consumidor pues le ofrece información imprecisa. Constituye una de las formas más complejas de la sociedad de consumo o resulta engañoso pues carga al consumidor los costos de sus gastos. ¿Cuál será? La Cuando D, nosotros, profesor.
Cuando nosotros adquirimos un producto, nos dejamos llevar por la publicidad, sí o no. Pero a ciencia cierta, este producto, eh, lo que cuesta en sí es la marca, más no el producto. ¿Me dejo entender? ¿No? Por ejemplo, te quieres comprar un zapatito con una marca bastante llamativa, atractiva. Pero el producto en sí, el material que han empleado para trabajarlo y para lanzar al mercado, te cuesta pues 50 soles, por decir. Pero la marca es la que cuesta más. Es decir, simplemente por yo colocarle la marca, voy a pagar un derecho y que me cueste 100 soles. Y tu zapatilla te cuesta 150 soles. ¿Qué estás pagando? La publicidad, la marca, más no el producto en sí. Porque el producto en sí cuesta barato. Lo que cuesta es la marca. Entonces, resulta, ¿qué cosa? Engañosa, pues carga al consumidor los costos de sus gastos. Ahí está. Te vas, por ejemplo, mira, te vas a comprar tu pantaloncito. Te vas a la parada, o mejor dicho, te vas a Polvos Azules, acá en Barranca, o en las esquinas donde venden. Ese mismo pantalón que cuesta en Polvos Azules en la esquina está pues 70 soles, por decir. Y te vas a una tienda bastante reconocida, el mismo producto te cuesta 170. Razón por la cual es esta. Resulta engañosa, pues carga el consumidor los costos de gastos. ¿Qué estás pagando? ¿Por qué estás pagando 100 soles más? Estás pagando 100 soles más, uno, alquiler del local, ¿no? Contratación de un personal, pago de impuestos. Eso es lo que estás pagando. O eso es lo que estamos pagando. Prácticamente, el quien vende tiene pues, está logrando pues su capital o está tratando de ganar. Y por eso que sube un poco más de precio. ¿Ya? Eso es. 21, texto 21. Bueno, nos falta poquísimo. Dice, por carecer de la credencial de ciudadanía y por lo tanto no tener resistencia legal, los analfabetos no podían vincularse directamente con las instancias oficiales. Para tal propósito debían recurrir a medición de un padrino notable, de prestigio y de influencia, el gamonal, que estuviera dispuesto a anteceder por ello ante las autoridades. Estos notables se valían de su conexión personal, así como del dominio del castellano y una lengua aborigen para servir de mediadores entre el campesinado y las instituciones oficiales, ostentando un comportamiento paternalista con los minusválidos indígenas que a cambio se obligaban a prestar servicios y lealtades a quién, al gamonal, acentuando su condición subordinada. 24. El propósito central del texto es mostrar qué cosa. La 24. ¿No? ¿El apoyo del gamonal? No. ¿Cómo el gamonal mantenía su dominio sobre quiénes? Sobre la gente trabajadora, pues, sobre el campesino. A eso se refiere, ¿ya? Texto 22. El espíritu de investigación no tiene límites. En los Estados Unidos y en Europa han descubierto a últimas fechas que existe una especie de monos hispanoamericanos capaces de expresarse por escrito, réplicas quizá del modo diligente, que a fuerza de teclear una máquina termina por escribir de nuevo, ¿no? Azorosamente los sonetos de William Shakespeare. Tal cosa como es natural, llena a estas buenas gentes de asombro y no falta quien traduzca nuestros libros, ni mucho menos ociosos que los compren, ¿no? Como antes compraban las cabecitas reducidas de los jíbaros. Hace más de 4 siglos, como que Fray Bartolomé de las Casas pudo convencer a los europeos de que éramos humanos y de que teníamos un alma porque nos reímos. Ahora quieren convencerse de lo mismo porque escribimos. O sea, nos están discriminando, ¿no? ¿Ya? Tal igual como dijo Kylian Mbappé, dijo que el fútbol sudamericano es de bajo nivel a comparación de Europa, ¿no? Eso no dijo. El autor utiliza la ironía, ¿no? Para reflejar qué cosa. La 25, ¿cuál sería? ¿Para qué? La subestimación, ¿no? ¿Hacia quién es? Hacia el escritor hispanoamericano. Gracioso ese Mbappé, ¿no? Mándale jugar al Cusco nada más o a Huaraz, a ver si va a correr igual que en París, ¿no? 23, texto 23.
¿Cuál es el costo de la exacerbación de lo individual? Para empezar, dice, nos quedamos con la visión del otro que es, ante todo, un competidor, un enemigo potencial. Entonces, ¿cómo estar juntos? Cada uno con su propia felicidad, pero ¿qué pasa con el que no tiene nada que celebrar, con aquel que no triunfó en la competencia? Bueno, dice, esa está invisibilizado. La fiesta pertenece a los triunfadores. El resto, por favor, no dice que no fastidie. Aguafiestas resentidos. No faltaba a más. Hay que saber perder y hay que tener paciencia. El despotismo del capital que tanto ha hecho crecer la riqueza se infiltra en la vida cotidiana. Entonces, vivan los triunfadores, ellos son buenos y lindos, los elegidos del destino. 26. 26. Señalen los conceptos claves del éxito. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Estamos hablando de qué cosa? Señalen los conceptos claves del texto. Dice, está hablando acerca de la individualización y la marginación. O sea, nos está marginando, ¿no? Es obviamente, ¿no? De eso, los triunfadores. 27. Señala el tema central del texto. ¿De quién nos está hablando exactamente? De una nefasta de qué? De secuelas del individualismo. Eso. ¿Ya? 27, la letra D. 27, la letra D. ¿Ya? Muy bien, chicos. La actividad número 3 se queda ahí para que puedan practicar en la casa. ¿Ya? Hay que ir leyendo, hay que ir practicando. Número, practiquen. Lo que son letras hay que leer, ¿no? Hay que repasar para que así ustedes lleguen con buenas óptimas al examen o al primer examen de la CEPRE que se va a llevar a cabo, pues, el octubre. En octubre estoy. Bueno, estamos terminando ya noviembre, pero diciembre, septiembre, perdón. En octubre estamos hablando, pues, del primer examen. ¿Ya? Las claves le estoy alcanzando el lunes, de las 2, de la actividad 1, de la actividad 2 y 3, ¿ya? Ya, chicos, voy a cerrar por el tiempo porque de acá me voy volando a otro lado. Ya tengo que poner alas. Ya, chicos, dicho eso, cerramos la clase de hoy y tengan ustedes muy buenas tardes. Será pues hasta la próxima semana. A cuidarse. Nos vemos. Gracias, Hasta luego, profesor. Hasta profesor. luego. Hasta luego, hasta luego.